Muy buen día para todos, mi nombre es Lorenzo Soón, soy alumno de la Universidad de Mariano Galvez de la Facultad de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta oportunidad voy a explicar brevemente sobre la Convención de la Haya y del Convenio de Ginebra. La Convención de la Haya de 1954, al referirnos de esta convención, nos estamos enfocando a la clave para la protección del patrimonio cultural, que es el de 1954, Convenio para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. En general se trata de la protección del patrimonio cultural en los conflictos armados y la ocupación de los daños y la destrucción y de toda forma de apropiación indebida. Y tuvo como objetivo garantizar que los bienes culturales, muebles e inmuebles fueran preservados y respetados. Se complementa con los dos protocolos, el primer protocolo adoptado en 1954 y el segundo protocolo adoptado en 1999. La Convención de la Haya del 14 de mayo de 1954 es parte del derecho internacional humanitario, establecido los compromisos de los estados que la suscriben para proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado, respetando el patrimonio cultural de la nación o naciones en conflicto. Las disposiciones de la Convención de 1954 fueron mejoradas y complementadas mediante el segundo protocolo de la Convención de la Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado del 26 de marzo de 1999. La Convención de la Haya de 1954, en su capítulo 1 de las disposiciones generales sobre la protección, en el artículo 1 define los bienes culturales. La Convención de la Haya define la protección cultural que 1. Los bienes muebles e inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos, arquitectura, el arte o la historia, ya sean religiosos o seculares, sitios arqueológicos, edificios en su conjunto son de interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros, entre otros objetos de valor artístico, interés histórico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros o archivos o de reproducciones de los bienes definidos anteriormente. 2. Tenemos los edificios cuya finalidad principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles tales como museos, grandes bibliotecas, los depósitos de archivos y refugios destinados a preservar, en caso de conflicto armado, los bienes culturales muebles. Número 3. Tenemos los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales a ser conocidos como centros monumentales. Los sistemas de protección se dividen de la siguiente manera. Tenemos la protección general, que es la de salvaguardia de los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado, absteniéndose de utilizarlos para fines que puedan exponerlos a destrucción o deterioro, o absteniéndose de todo acto de hostilidad, respetando de estos. También tenemos la protección especial. Debido a una serie de limitaciones, el protocolo de 1959 introduce un nuevo sistema de protección reforzada. ¿A qué se refiere la protección reforzada? Para que un bien cultural se beneficie con esta protección debe cumplir con ciertas condiciones. 1. Ser un patrimonio cultural de mayor importancia para la humanidad. 2. Estar protegido por medidas nacionales que reconozcan su valor histórico y que garanticen su protección en el más alto grado. 3. No ser utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, lo cual deberá haber sido declarado oficialmente por el Estado parte. Ahora vamos a hablar un poco sobre los convenios de Ginebra. Está conformado por 4 convenios diferentes que estaré mencionando brevemente a cada uno de ellos. El Convenio de Ginebra de 2 de agosto de 1949 sobre heridos y enfermos de los ejércitos. Esto se refiere que los militares heridos o enfermos, ya indefensos,
deben ser respetados y atendidos sin distinción de nacionalidad. El personal que les atienden, los conflictos en que se albergan, el material que se les asigna deben estar igualmente protegidos. Segundo convenio, el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. En este texto de 1949, en su capítulo segundo, protege, además de los heridos y a los enfermos de los ejércitos, a una categoría especial de víctimas, los náufragos, según el artículo 13, en el que se enumera a las personas que se benefician del convenio. Este habrá de extenderse a las tripulaciones de la marina mercante, en tal de que no disfruten de trato más favorable en virtud de otras disposiciones. Esta extensión nueva en el derecho convencional se aviene, sin embargo, con la práctica generalmente seguida. En el capítulo tercero, evidentemente peculiar de la guerra marítima, se trata el tema de los barcos, hospitales y otras embarcaciones de socorro. El tercer convenio, que es el de 12 de agosto de 1949, relativo al trato de los prisioneros de guerra. El título tercero, en el artículo 17 al 108, relativo al régimen de cautiverio propiamente dicho, tiene 6 secciones. La primera inicia del artículo 17 al artículo 20, que se refiere a las situaciones que se presentan inmediatamente después de la captura. Interrogatorio de los prisioneros, suerte que debe correr su propiedad y evacuación. La segunda, del artículo 21 al 48, reglamenta en 8 capítulos las condiciones de vida de los prisioneros en los campamentos o en casos de traslado, lugares y modo de internamiento, alojamiento, alimentación y vestuario, higiene y asistencia médica. Personal médico y religioso o retenido para asistir a los prisioneros. En su artículo 58 al 68, que es nueva, se refiere a sus recursos financieros. Del artículo 69 al 77, reglamenta todo cuando se relaciona con su correspondencia y con los socorros que se les envía. Y por último, del artículo 78 al 108, se determinan en 3 capítulos las relaciones de los prisioneros con las autoridades detenedoras, quejas de los prisioneros con respecto al régimen de cautiverio. Y por último, el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debido a las personas civiles en tiempos de guerra. El Convenio del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra, su finalidad es garantizar el respeto de la dignidad y del valor de la persona humana, descartando todo atentado contra los derechos que, por esencia, les son inherentes, y contra las libertades, si las cuales pierden su razón de ser, por consiguiente se prohíben principalmente: 1. Los atentados contra la vida y la integridad corporal de los seres humanos, en particular las torturas, los suplicios, los tratos crueles. 2. La toma de rehenes. 3. Las deportaciones. 4. Los atentados contra la dignidad de la persona, especialmente los tratos humillantes y degradantes, así como los tratos discriminatorios fundados en diferencia de raza, de color, de nacionalidad, de religión o de creencia, de sexo, de nacimiento o de fortuna. Y 5. Las sentencias dictadas y las ejecuciones realizadas sin juicio previo por un tribunal legítimamente instituido, con las garantías judiciales reconocidas como indispensable por los pueblos civilizados. Hasta aquí llega mi intervención, mi exposición sobre estas 2 convenciones, tanto de La Haya y de Ginebra. Muchas gracias.